Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy en este programa de Resuelve Educación Integral para la Vida Cotidiana. Pues acuérdate que es importante dar para poder recibir, y entonces cuando nosotros damos un pensamiento, cuando nosotros damos una buena actitud, cuando nosotros damos algo que sea con una intención positiva, pues el universo nos lo recompensa. Yo soy Luis Isabel Vélez, sembradora de paz, aquí en el micrófono, compartiendo contigo en este clima que a veces decimos qué horrible clima. No, es un clima maravilloso, nos sirve para las cosechas, nos sirve para limpiar la contaminación, nos sirve para hacer un momento de pausa y hacer una pequeña introspección o gran introspección, dependerá de qué es lo que tú quieres hacer en tu vida, dentro de tus situaciones, dentro de todos los que tú estés buscando mejorar. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy? Pues hoy vamos a estar platicando una parte del programa, vamos a estar hablando de Feng Shui o Feng Shui. Ya sabes que a mí el Feng Shui me gusta mucho y cuando tengo oportunidad de compartirlo contigo, pues lo comparto con muchísimo gusto. Vamos a estar hablando del significado del desorden, porque mira, muchas veces nosotros vivimos en algo que se llama entropía, en donde lo que se está buscando o donde se está provocando es un caos continuo. Entonces el Feng Shui lo que está buscando es que tú vivas en un orden en todos los sentidos. El Feng Shui es una terapia que va de afuera hacia adentro y que por lo tanto lo que está buscando es que tu medio ambiente sea armonioso, sea armónico, y entonces dentro de esto bien bonito, bien arreglado, tú puedas encontrar la paz interna. No se requiere de cosas caras, no se requiere de cosas costosas, pero de lo que sí se requiere es de poner un orden. A principio de año ya habíamos platicado acerca de este tema, pero me gustaría retomarlo aquí, ahora en vivo, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente: ¿cuáles son los elementos que te perjudican? O sea, ya hemos hablado del elemento que debe estar contigo, hemos hablado del elemento que es beneficioso para ti. Hoy vamos a estar hablando del elemento que te perjudica. ¿Qué quiere decir? Cuando yo no estoy listo o lista para hacer algo, entonces yo tendría que usar un determinado color o tendría que usar una determinada forma, una determinada textura para ayudarme a potencializar las cosas. Cuando he tenido aquí a mi invitada de moda, pues ella nos ha platicado, por ejemplo, de que la importancia de los colores, y nos ha dicho que necesitamos un determinado color para elevar nuestro estado de ánimo, por ejemplo, un rojo, un amarillo, un naranja, y eso nos va a dar un nivel energético pues importante. Sin embargo, partiendo de la filosofía más que de la filosofía, de esta práctica que es el Feng Shui, cada uno de nosotros pertenece a un determinado elemento y este elemento es dado por nuestra fecha de nacimiento. Entonces esta fecha de nacimiento se convierte, puede ser en tierra, puede ser en fuego, puede ser en aire, en metal o en madera. Y hay elementos que nos potencian y hay elementos que nos reducen, que no nos ayudan a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y entonces, en vez de subirnos las pilas, porque a lo mejor si yo soy un elemento madera, por ejemplo, y entonces yo aplico el color rojo, que es el fuego, lo que está ocurriendo es que el fuego quema la madera. Entonces, esta parte de ver la vida desde el Feng Shui a mí me gusta mucho, porque vamos a dejar de lado todo lo que es folclore. No sé si tú has estado en contacto con el Feng Shui. Alguna vez yo estuve en una feria que me invitaron a participar y allí pues me decían lo que teníamos que decir de Feng Shui, o más que tener que decirme, es lo que yo aportaba. Entonces llega una persona que sabía mucho de Feng Shui, del Feng Shui serio, y me dice: oye, en el Feng Shui, pues esto de las ranitas y de los sapitos de 3 patas y de las monedas y de los prismitas colgando con un hilo rojo, pues no es válido. Y yo estoy de acuerdo con esa postura. ¿Por qué?
porque eso es una parte como del folclore chino. Así como nosotros tenemos nuestras muñecas de cartón, o como tenemos nuestras macetas de barro, o como tenemos ciertos adornos muy específicos, la Catrina, por ejemplo, pues todas las cositas que ustedes ven en las tiendas chinas, que son muy lindas, son parte de un folclore y no necesariamente cumplen con la función propia de esta acupuntura del hábitat, que es el feng shui o feng shui. Yo me gustaría, por ejemplo, hay varios hoteles aquí en la ciudad de Guadalajara que cumplen con los requisitos del Feng Shui y tú entras y te aseguro que no te das ni cuenta. O sea, si no sabes realmente cuáles son, incluso hay un centro comercial que ha puesto doble contra sencillo a que está hecho con Feng Shui. ¿Por qué? Porque tiene caminos que son serpenteantes, que no son rectos, tiene muchas plantas, no tiene nada puntiagudo. Entonces, si nos ponemos y observamos, pues nos vamos a dar cuenta de que no hay prismitas con un hilo rojo, o que no hay un animalito con 3 patas, que son los sapitos de 3 patas, que no hay nada de ese tipo de cosas y sin embargo está muy bien aplicado. Hay diferentes escuelas para el Feng Shui. Podríamos hablar de la escuela más fácil de entender, que es la que tiene un patrón, vamos a decir como antes, no sé, ahorita como que ha perdido fuerza eso, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba chica, mi mamá, que no hace tanto, tampoco, mi mamá iba y compraba patrones para hacer vestidos. Entonces esos patrones pues estaban estandarizados y tú hacías pequeños ajustes. En el Feng Shui hay una escuela que es la BTB, que también se llama Sombrero Negro, que su representante principal es Thomas Lee Jung en 1970, y esta escuela es como un patrón, es un cuadro, una cuadrícula dividida en 9 secciones, y en cada una de esas secciones se coloca una área muy definida. Puede ser por el fondo, al fondo a la izquierda de tu casa, la parte más profunda de tu casa, a mano izquierda, será la riqueza, mientras que la parte más profunda de tu casa, a mano derecha, será el amor. Entonces, lo que está ocurriendo con estas áreas o con esta escuela y que ha sido muy criticada, yo pienso que tiene mucha validez, todas las escuelas tienen sus encantos y su validez. Esta escuela ha sido muy criticada porque es como un patrón, o sea, es agarrar el cuadrito y acomodarlo a todas las casas. Y el Feng Shui pues tiene una profundidad mayor. El Feng Shui toma en cuenta las orientaciones. Por ejemplo, no todas nuestras casas de Guadalajara o de cualquier otro lugar ven hacia la misma orientación o tienen la misma orientación. Unas verán al oeste, otras verán al noroeste, otras verán al sur, otras verán al este. O sea, cada una de nuestras casas tiene una diferente orientación. Aparte de que tienen una diferente orientación, también tienen una fecha diferente de construcción. A lo mejor una casa se hizo en el 1980 y otra casa se está terminando en el 2014. Ahora lo que está pasando, que están haciendo una gran cantidad de edificios, entonces están haciendo unos edificios en el 2014 y justo al lado hay una casa que están haciendo en el 2015. Entonces, esas fechas hacen que las cosas cambien, ¿sí? Esas fechas hacen que entonces ese patrón que se ha establecido por la escuela BTB ya pierda toda la profundidad que podría darse si estuviéramos hablando de una fecha, de una orientación. Y lo mismo ocurre con las personas. Las personas tienen una fecha de nacimiento diferente, un lugar diferente y por lo tanto pertenecen a elementos diferentes. Aquí lo que vamos a hacer, entonces, como no vamos a poder usar en este momento, por la plática que estamos teniendo el día de hoy, el folclore chino, o sea, no vamos a colgar prismas, ni vamos a poner sapitos de 3 patas, ni vamos a poner de esos, ya saben, de esos espejitos que tienen alrededor un montón de, bueno, tienen sus triagramas que representan diferentes cosas y que pueden ser cóncavos y convexos, y es que para que avientes la mala vibra, o sea, todo eso es una parte de un folclore que habría que aprender a usarlo. Al menos eso es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Entonces, como necesitamos ser muy especializados cuando hacemos el análisis de Feng Shui para ver los habitantes de una casa y todo lo demás,
yo siempre busco generalidades, o sea, siempre busco algo que pueda compartir contigo, que tú lo puedas usar, que sea fácil, que sea aplicable, que sea seguro y que te dé un resultado de bienestar y que estemos cumpliendo con el requisito de lo que es el Feng Shui, de una acupuntura del hábitat, en donde tú, al ser mejor persona, al sentirte mejor, puedas lograr las cosas. Entonces vamos a ir combinando la fecha de tu nacimiento para irte dando el elemento y vamos a ir platicando de lo que significa el desorden y por qué es importante que empieces a ordenar. Pues vamos al corte y regresamos. O si quieres saber cuál es el elemento que te controla, que te apaga, que te reduce desde el pensamiento chino del Feng Shui. De eso es lo que estamos platicando el día de hoy y nos estamos enfocando básicamente al tema del desorden. El desorden, alguien por ahí alguna vez me decía que el desorden no es más que el reflejo de la parte que yo no puedo resolver en mi vida. Y vamos a empezar por algo que es muy de sentido común. Si tú tienes mucho desorden, por ejemplo, en el escritorio en donde tú trabajas, pues entonces tienes muchos proyectos y no tienes claras las actividades que tienes que realizar en tu trabajo. Traes un desorden interno en el área del trabajo. Si por otro lado, por ejemplo, traes un desorden en el tema de cocina, pues entonces estaríamos hablando que traes un desorden interno muy relacionado con lo que sería el proveer, la nutrición, el crecimiento de manera interna. O sea, cada una de las áreas nos está reflejando dónde estamos atorados en nuestra vida. Sin embargo, también, por ejemplo, fíjense que el otro día entré a una casa que tenía que ir a ver y me impresionó mucho que no hubiera un espacio libre en toda la casa. O sea, la mesa estaba llena de cosas y no había manera de poner un vaso. Las mesitas al lado de los muebles de la sala tenían de todo, entonces no podía haber una lámpara a gusto, no podías poner tu bolsa, o sea, a veces sufrimos de acumulamiento. ¿Y qué es lo que pasa con el acumulamiento? Cuando nosotros acumulamos demasiadas cosas, lo que está ocurriendo es que no podemos fluir en nuestra vida. No nos abrimos a las oportunidades nuevas porque no hay espacio para lo nuevo. Es como tú quieres salir y comprar más ropa o quieres comprarte un nuevo par de zapatos, pero no tienes el espacio en donde meterlos. Entonces dices, bueno, yo voy y me los compro y no importa en dónde los mete, yo allí los meto. Sin embargo, eso provoca que te olvides de todo lo que tienes, que te cause un caos en tu casa, que te cause un conflicto y que no puedan fomentarse o no puedan circular las cosas como deben de ser. De acuerdo a esto que estamos hablando, hay muchas posturas, estamos abordándola desde el Feng Shui, pero hay un comentario que hace Louise Hay, que seguramente tú has oído hablar de ella, ha escrito muchísimas cosas en relación a cómo sanar tu vida, cómo sanar tu cuerpo, y ella, dentro de lo que dice, es que es importante tener un orden para que tú puedas hacer lugar para algo nuevo. Porque si tú no tienes lugar para lo nuevo, pues no va a llegar nada nuevo. Y esto también tiene que ver mucho con clínica. Al ratito vamos a empezar a platicar de clínica de libertad financiera, que también tiene que ver con este tema de orden y de desorden. Entonces, cuando tú tienes muchos objetos acumulados, estás dando a conocer muchas cosas de ti. Lo que pasa es que, bueno, si no tenemos así como que el ojo entrenado y no sabemos el significado, pues no va a pasar nada. Vamos a suponer que tú tienes muchos objetos amontonados en tu closet. Entonces, el problema es, ¿qué hay adentro del closet? Normalmente el closet está cerrado, tú guardas ahí tu ropa, tus zapatos, cualquier otra cosa que puedas guardar dentro del closet. Y lo que se está mandando de mensaje cuando hay un desorden en el closet es que no puedes tener un manejo adecuado de tus emociones, de esa parte interna tuya, de esa parte que nos dice cómo tú te deberías de portar. Cuando tú tienes también muchos objetos apilados en la cocina, por ejemplo, que a veces
somos muy dados a guardar recipientes de plástico de cosas que compramos para usarlas para el refrigerador, o tenemos un platito por allí despostillado y pues es un poquito y no se nota y ahí lo dejamos guardadito, o tenemos una ollita que ya está despostillada pero esa la tenemos desde hace mucho tiempo y es súper cómoda porque en ella hacemos el café. Podría estarse pensando que lo que tienes ahí guardado es un poquito de fragilidad sentimental, o sea, eres sensible, eres sentida, como los jarritos de Tonalá, o te dan cositas hacer, mostrarte tal y como tú eres. Entonces, aquí, cuando tú llegas a un hotel, ve que a gusto llegas. O sea, no hay nada en las sillas, no hay nada en el tocador, no hay nada en los burós, si tienes una salita de estar o cuando entras al recibidor, pues no hay nada en el recibidor, o sea, no hay muñequitos, no hay florecitas. Entonces, aprender a simplificar tu vida es una de las enseñanzas más importantes del Feng Shui, que tú aprendas a deshacerte de aquello que tú ya no necesitas. El desorden no es más que el indicativo de que hay exceso de algo. Si tienes exceso de libros, si tienes exceso de ropa, si tienes exceso de comida, ¿cuántas veces tú te vas, llenas tu refrigerador, te olvidas de todo lo que hay dentro del refrigerador y resulta que cuando tú te das cuenta de todo lo que hay dentro de tu refrigerador, después de haberlo llenado 2 meses atrás, empiezas a revisar y a lo mejor la mitad ya lo tuviste que echar a la basura? Entonces, aquí es donde el Feng Shui toma como muchas cartas en el asunto y aquí pasa sobre las culturas, sobre las tradiciones, sobre los folclores. O sea, es importante que tú, independientemente de cualquier otra cosa, trates de poner orden. ¿Cómo podemos empezar a poner orden? Porque también es algo bastante titánico. O sea, si tú te sientas y ves tu casa en este momento, no sé si te pase, pero dices, híjole, o sea, ¿por dónde empiezo? Porque a lo mejor por encimita y está muy lindo y está muy arregladito, pero abres un cajón y todo se desborda. A lo mejor tienes cosméticos que no has usado en muchísimo tiempo, perfumes que ya no te pones, que a lo mejor ya ni siquiera huelen. Los caballeros a lo mejor tienen ahí guardado un equipo para dar grasa a los zapatos y a lo mejor 2 que 3 latitas ya están secas, ropa que ya está desgarrada, no sé, todo lo que te puedas imaginar. Entonces sí, ahorita yo te invito a que vayas pasando, mientras me estás oyendo, vayas pasando tus ojos por la habitación, nada más en la habitación en la que te encuentras, y vayas viendo si está ordenada. Si en apariencia está ordenada, ahora detente y revisa tu closet, tus cajones, tus armarios, y allí donde tú detectes desorden, lo que estás detectando es un lugar que está provocando estancamiento de energía. ¿Por qué? Porque el Feng Shui, ya vamos a empezar así como a entrar un poquito más a fondo, el Feng Shui maneja entonces el correcto flujo de la energía. Y cuando hay desorden, estamos poniendo como muchas trabas para que esa energía fluya adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a tener que hacer o cuáles son algunas de las sugerencias que yo te puedo dar para que empieces a poner algo de orden en algunas de las habitaciones? Vamos a empezar con 10 consejillos que yo te quiero compartir para cómo puedes empezar a poner orden, para que la energía fluya y cuál es el elemento que te va a destruir para que tengas cuidado con él y aprendas a manejarlo. Vamos al corte y regresamos. Vamos a empezar a hablar de los elementos, a qué elemento perteneces y cuál elemento es el que deberías de evitar en lo posible. No quiere decir que lo saques de tu casa completamente, quiere decir que tú evites exponerte a este elemento, sobre todo cuando te sientas, por ejemplo, triste, deprimido, desanimado, que tengas que iniciar un nuevo proyecto, o a lo mejor cuando tengas ganas de tener más entusiasmo, no será el momento adecuado para estar cerca de este elemento, y es donde tú vas a tener que empezar a tener algo de precaución nada más. No es así como, ay no, es que nunca, no. O sea, acuérdense que el equilibrio siempre va a ser importante, pero sí saber qué es lo que me puede estar afectando y entonces cómo yo lo puedo controlar. Vamos a empezar con Teo Montiel.
¿cuáles son las características o qué es el elemento con el que yo voy a tener cuidado porque soy tierra? El elemento con el que yo voy a tener cuidado es el elemento madera. ¿Por qué? Porque la madera, para poder crecer, tiene que erosionar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener cuidado cuando yo quiera, por ejemplo, tener más energía, o cuando yo quiera hacer un nuevo proyecto, cuando no me esté sintiendo del todo bien, que necesite un impulso extra? Entonces, voy a tener que evitar el elemento madera en todas sus presentaciones. ¿Qué quiere decir en todas sus presentaciones? Color, forma o textura. O sea, por ejemplo, o el propio material. Entonces, a lo mejor no va a ser mi momento, si yo soy tierra, de irme a un bosque. O sea, no va a ser el momento de yo estar en contacto con la naturaleza, si yo lo que necesito es potenciar la energía que yo tengo. El chi lo que está buscando es que tú potencies tu energía. Entonces, que tengas la mejor energía para hacer el mejor uso de ello. Entonces, si yo soy tierra y me voy a estar en contacto con el elemento madera, probablemente regreses más cansado, o más agotada, o más sin ganas, porque es el elemento que a ti te estaría minando, es el que te agota, por así decirlo. Entonces, en ciertos, vamos a decir, cuando quieras hacer algo diferente, o quieras tener ese shot de energía, o quieras mantener tu energía, no te vayas a pasear un bosque en estas características. Procura no estar rodeado de madera, procura no usar colores madera, o sea, cafés, verdes, no puedes estar utilizando ningún tipo de verde, o bien no puedes estar, por ejemplo, en construcciones que estén cuadradas, o que tu casa tu recámara tengas enfrente algo muy cuadrado, o tengas un cuadro que tenga un bosque, por ejemplo, ¿sí? O sea, aquí es como empezar a evitar el elemento, no porque el elemento sea malo, sino porque el elemento a mí no me está ayudando para lograr lo que yo quiero. ¿Qué es lo que va a dominar al elemento agua? El elemento agua es bloqueado y absorbido por el elemento tierra. Y fíjense que esto es bien bonito, les voy a decir por qué. Porque dentro de una familia, cada uno de nosotros pertenecemos a un elemento. Y no sé si se han dado cuenta que a veces, vamos a decir, uno de tus hijos es tierra y tú eres agua, por ejemplo, hablando de José Luis y de María Francisca. Entonces, la tierra a mí me desgasta, y entonces resulta que tu hijo, el más chiquito, que es tierra, pues es el que te agota, es el que no puedes, ahora sí que controlar, que te domina, que tienes que correr atrás de él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su elemento a ti te mina. No quiere decir que no puedan convivir. Aquí lo interesante es poner un elemento intermedio que logra armonizar la convivencia entre dos elementos, un destructivo y uno que se somete. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del elemento agua, lo que bloquea y lo que absorbe el elemento agua, pues es la tierra. O sea, tú échale un balde de agua a la tierra, y pues la tierra se lo bebe. Entonces, la misma sugerencia. ¿Qué sería, por ejemplo, en el elemento tierra? Sí sería conveniente, si tienes macetas de barro, no estar cerca de la tierra, de las macetas de barro. También procura no usar colores cafés que representen al elemento tierra. O sea, tienes que buscar aquellos elementos que te potencien, que hoy no lo vamos a hablar, pero sí es evitar el elemento tierra en todas sus expresiones, ¿de acuerdo? Pero esto es para los agua. Entonces, deben de tener cuidado con todo aquello que les mine desde el elemento tierra, lo que esté hecho de yeso, de barro, de lodo, lo que tenga otra vez una forma como rectangular, cuadrada, que son elementos tierra, los colores ocres, marrones, como tipo más amarillitos, como mayonesitas, así como ocres, básicamente como colores ocres, son los colores que voy a tener que evitar. O sea, el agua utiliza, aparte del color azul, utiliza los colores negros, los colores grises, los colores profundos, entonces oscuros, que es una característica de agua. Entonces a lo mejor yo digo, pues me pongo un café muy oscuro, pues no, porque ya estarías metiendo el elemento tierra. Entonces, por ejemplo, en tu atuendo, revisa mucho los colores, revisa
utiliza las texturas. Pues, ¿qué es lo que apaga un fuego? Pues el agua. Definitivamente el fuego se apaga por agua. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito evitar si soy de un elemento fuego? Pues lo que yo voy a necesitar evitar son colores oscuros, colores negros, colores azules marino. No puedo utilizar ninguna tela que sea muy suave, no puedo utilizar tampoco holanes, no puedo utilizar colores pasteles, no puedo tener figuras onduladas cerca de mí porque el fuego es apagado por el agua. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a seguir platicando de esto, nos faltan otro elemento más y compartirles, dos elementos más y compartirles los tips que podemos tomar en cuenta para poder meter en orden, meter en cintura el desorden que pueda haber en nuestra casa. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos empezando por lo más grande. ¿Qué es lo más grande? Revisa dentro de tu casa qué es lo más grande que tienes que no has usado en mucho tiempo. Por ejemplo, a veces compramos una bicicleta estática que se convierte en perchero que nunca utilizamos, una bicicleta estacionaria porque tenemos la ilusión de algún día hacer ejercicio y no lo logramos, o a lo mejor por ahí tienes un oso de peluche que te lo dieron hace 20 años o 10 años o 5 años, pero es enorme y ahí lo tienes ocupando un lugar en un sillón, en una cama, en el piso. Entonces empieza siempre por lo más grande y empieza obviamente a deshacerte de eso. Ya sea que lo vendas, ahí vas a recuperar algo de dinero, ya sea que lo regales, vas a hacer a alguien muy feliz con ese objeto que tú estés regalando a alguien. ¿Por qué? Porque no lo estás necesitando. Y una cosa importante es permitir que la energía fluya hacia nosotros y que esta energía nos llegue, que podamos tomarla y que podamos crear con ella lo que nosotros queramos. Luego, después de que empezaste a revisar las cosas grandes que tú ya no necesitas, que no usas, que no te son útiles, ¿qué te parece si empiezas a identificar si tienes por ahí cositas guardadas que te hayan prestado y devuélvelas? Eso de que el libro prestado, el libro regalado, no me acuerdo cómo va bien ese dicho, pero eso pues no aplica. ¿Por qué? Porque aquí me voy a meter a uno de los módulos de los que hablo en Libertad Financiera en la clínica, que es que tú no te puedes quedar con aquello que no es tuyo, porque entonces al hacer tú eso, estás provocando que lo que sí es tuyo no te llegue. Fíjate qué interesante. Entonces, devuelve todo lo que te hayan prestado. Si te prestaron un CD, ve y devuélvelo. Si te prestaron un libro, ve y devuélvelo. Si te prestaron ropa, pues ve y devuélvela. Si los señores por ahí tienen herramienta prestada, pues aunque no les guste mucho el tema, váyanlo y devuélvanlo. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy regresando una energía que no es mía, que a mí no me corresponde, se la estoy regresando a su legítimo dueño. Y cuando eso ocurre, entonces la energía que sí me pertenece y que sí es para mí, puede llegar. Luego, ¿qué otra cosa puedes hacer para meter orden en tu casa? Recoge todo lo que esté en el suelo. Fíjate que esto me preguntaron mucho cuando fui a hacer un diagnóstico de Feng Shui y me decían, oye, ya ven que hay unas camas que tienen unos como cajones abajo de la cama, como para arriba pones tu colchón y abajo hay cajones pues para ahorrar espacio. Y una característica del Feng Shui es que nada debe de entorpecer la energía. Cuando tú estás acostado en el colchón y tienes esos cajones abajo de ti, hay un cúmulo de cosas que no permite que la energía circule libremente. Entonces, si tú abajo de tu cama guardas tus zapatos o guardas algo o compraste una bolsa o una caja especial para meterla abajo de la cama, pues ahora sí que te diré, tache, error, porque tú no puedes tener nada en el piso salvo las patas de los muebles. O sea, el piso no es un lugar para guardar nada, como tampoco lo es el horno de la cocina. O sea, si tú no usas el horno de la cocina, nunca lo prendes porque gasta mucho gas, porque no cocinas un pastel, o porque no sabes usarlo, o por cualquier otra razón, o porque son muy poquitos y no vale la pena prender un horno grande para 2 personas, te sale más barato ir a comprar lo que quieras hacer en el horno.
Entonces muchas veces se opta por decir, bueno, pues es un espacio que tengo allí, entonces allí voy a guardar las ollas que nunca uso y allí voy a guardar la olla express porque está bien grandota y no la puedo poner en ningún otro lado, y resulta que estás ocupando un espacio que debe de estar completamente libre. No es una alacena y por lo tanto te está obstruyendo la circulación de energía. Vamos al corte. ¿Qué es lo que funde al metal? Lo que funde al metal es el fuego. Entonces, yo si soy un elemento metal, que de hecho yo soy un elemento metal, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona es elemento metal? ¿O qué es lo que tenemos que evitar? Pues el elemento fuego. Obviamente que el elemento fuego pues está primero en lo que es en sí, prendes un cerillo y sale fuego, la lumbre. Eso es una de las cosas que tienes que evitar. No estar cerca de una fogata, por ejemplo. A lo mejor en una chimenea muy romántica no es una muy buena idea si no te estás sintiendo muy bien, aunque tengas mucho frío. Sería preferible, por ejemplo, si tienes mucho frío, que te cubrieras con algún suéter hecho de lana, que tenga lana, porque la lana es un elemento fuego. Entonces, eso es lo que les sugeriría que buscaran, pero como estamos hablando de que lo que destruye al metal, estamos hablando del metal, que destruye a fuego, entonces yo no busco, me confundí, yo no busco un suéter, el elemento lana, porque eso es fuego. Buscaré otra cosa con que entrar en calor. ¿Por qué? Porque el metal se funde, lo repito, con el fuego, con los colores rojos. Entonces debo de evitar los colores rojos, naranjas o amarillos. Debo de evitar las cosas picudas, que tengan picos, por ejemplo cuchillos, o un vestido que tenga picos. Hubo una época, hace como unos 4 o 5 años, que la moda era de picos, o sea, el vestido tenía picos, las mangas tenían picos, las faldas tenían picos, y entonces ese es un diseño que un elemento metal tendría que evitar. ¿Qué es otra cosa que tendría que evitar el elemento metal? Bueno, las pieles naturales, que bueno, afortunadamente ya cada vez son menos y menos populares. Tendrían que evitar también, ya dije, los picos, el elemento calor en todos sus aspectos, cuando quieras potenciar el elemento metal. O sea, si no te estás sintiendo muy bien, evita la forma fuego, que también es el triángulo, un diseño en triángulo, un edificio en triángulo, un edificio que tenga un pico. Pues no vayas y te tomes un café en un lugar así. O sea, busca algo que sea cuadrado, que te potencie, que en este caso sería tierra, madera. Y lo que corta el elemento madera, ya lo habíamos dicho, que es el elemento metal. Entonces lo vamos a repetir y lo vamos a resumir. Si tú eres un elemento metal, lo que te va a destruir, te va a fundir, va a ser el fuego. Si tú eres un elemento tierra, lo que te va a destruir o te va a bloquear de alguna manera o te va a erosionar es la madera. Si tú eres un elemento madera, lo que te va a cortar es el elemento metal, entonces es el que vas a tener que evitar. Y si tú eres un elemento agua, lo que vas a tener que evitar es un elemento tierra. Este es un ciclo de destrucción, que así se llama, el ciclo de destrucción dentro del Feng Shui con todos los elementos. Y vamos a acabar nada más con 2 consejitos más para el desorden. Una cosa muy importante es que limpies tus ventanas. Limpia tus ventanas porque de esta manera tú vas a poder ver claramente lo que está afuera. Y es una forma figurativa de poder dejar entrar la luz en tu vida. Entonces, limpia tus ventanas, limpia tus puertas si son de cristal y no tengas nada a la entrada de tu casa. Tú tienes una puerta principal. Esa puerta principal no es para que tú guardes tus bicicletas o para que pongas tu bote de basura o para que pongas una planta de adorno si está obstruyendo el paso de la entrada a tu casa. ¿Por qué? Porque la casa tiene ojos y tiene boca. Los ojos son las ventanas de la casa y la boca es la puerta y es por donde entra la mayor cantidad de chi,
o de energía, como tú le quieras decir. Y muchas veces nosotros, por comodidad, porque compramos un mueble más grande, porque a lo mejor no le calculamos bien al espacio, se nos hace fácil poner una cabecera que bloquea parte de una ventana, o un mueble, o un buró, o un closet, o un ropero que está bloqueando parte de un acceso, por ejemplo, a alguna recámara. Entonces, aquí va a ser bien importante que dentro de esta limpieza de orden que tú vas a empezar a hacer, que vas a empezar a sacar toda la ropa que ya no te pongas por lo menos en un año, revisa tu closet y vas a ver que hay mucha ropa que no te has puesto en un año, empieza a apartar y empieza a sacar para que empieces a poner orden en tu casa. Vacía todos los cestos de basura del baño, de la cocina, de la oficina, porque eso es lo que, si yo no me puedo deshacer de eso, es lo que yo no puedo sacar de mi vida. Habrá muchos recuerdos, a veces las fotografías que son tan lindas y que tenemos tantos recuerdos con las fotografías, es no querer dejar espacio para cosas nuevas, para experiencias nuevas, para aventuras nuevas, para personas nuevas. Entonces hay que empezar como a hacer una selección de todo eso. Limpia tu computadora, limpia tu teléfono. Bueno, el teléfono lo tienes que limpiar a fuerzas porque se te acaba la memoria, pero limpia tu computadora, limpia todos los archivos viejos que puedas tener por ahí alrededor, que ya no los usas, que ya no los ves, que son correos viejos, que muy divertidos, que te hicieron reír en su momento, pero que ya no necesitas. Todo lo que tengas que provoque un desorden está provocando un conflicto de energía, está provocando que la energía no fluya y por lo tanto que las oportunidades no lleguen, que el dinero no llegue, que la salud no la alcances, que la tranquilidad no la tengas, porque todo eso nos quita paz interior. Entonces, suena a lo mejor diferente para ti, pero no es descabellado, porque muchas veces cuando nosotros nos despertamos y vemos el tiradero alrededor nuestro, aunque no parezca, nos angustiamos. Por eso vuelvo a la comparación que hice, de que cuando tú llegas a un hotel, pues qué a gusto te sientes, ¿verdad? Porque no hay nada, no hay más que una cama, hay una silla, hay un lugar donde te puedes peinar, hay un lugar donde puedes poner tu maleta, y se acabó. Claro que de ti dependerá que ese lugar siga limpio en lo que tú vas desbaratando la maleta ahora que probablemente andas de puente o que te vas de puente o que estás pensando en irte en estas vacaciones. Analiza cómo tú te sientes en un lugar que está ordenado y cómo tú te sientes en un lugar que está desordenado. Y aplica lo que has aprendido el día de hoy de los elementos, el elemento al que tú pertenezcas, y empieza a utilizar los demás a tu favor. Si no son favorables, simplemente retírate de ellos porque no tiene nada de malo, tú no eres compatible y sigue adelante. Pues estas son algunas de las cosas que platicamos de Feng Shui. Yo te sigo recordando que Clínica de Libertad Financiera pues sigue al aire, seguimos haciendo cosas nuevas, interesantes y productivas. Si tú quieres recibir información, poder administrar tu tiempo para poder meter orden en tu casa, porque también somos muy desperdiciados en el tema tiempo y luego resulta que el tiempo no nos alcanza, no nos ajusta y no podemos completar las tareas del día a día. Haz una lista de todo lo que tú tienes que hacer para poder empezar a poner orden en tu casa, en tu vida, en tus emociones. Haz una lista y verás cómo el tiempo te empieza a rendir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias chicos en cabina por haber estado apoyando en el programa del día de hoy. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, y yo te voy a invitar todas las veces que yo coincida contigo en que tú también seas un sembrador de paz. Sé feliz, pon orden en tu casa. Hasta la próxima. Hey!